Cuando pensamos en los depredadores más feroces de la historia, lo más común es imaginar al famoso T-Rex y los vastos océanos llenos de monstruos marinos como el gigantesco mosasaurio o criaturas que podrían alimentar nuestras pesadillas, como hablamos en nuestro video sobre la talasofobia. Pero hubo una era en la que el verdadero peligro no estaba en las profundidades del océano, sino sobre la Tierra. Durante este momento único en la historia de nuestro planeta, los océanos eran un refugio relativamente seguro, mientras que sobrevivir en la superficie era el verdadero desafío. En esta época, la Tierra era el hogar de algunos de los depredadores más brutales que jamás hayan existido. Hoy vamos a explorar uno de esos momentos, un periodo que se sitúa justo antes del final de una era geológica conocida como el Pérmico. Y más específicamente, hablaremos del Lopingiense, la última etapa de este periodo. Puede que este nombre no te suene mucho, pero prepárate, porque el mundo era completamente distinto en aquellos días. Imagina una Tierra completamente diferente a la que conocemos hoy. Estamos en el Lopingiense hace unos 259 millones de años, y el planeta no solo tiene una geografía distinta, sino que incluso los días eran más cortos, duraban apenas 22 horas, ya que la Luna orbitaba mucho más cerca de la Tierra. Esta cercanía afectaba las mareas, los ciclos de luz y oscuridad, y la vida misma en el planeta. En cuanto a la geografía, la Tierra estaba dominada por un supercontinente llamado Pangea. Este masivo bloque de tierra unía lo que hoy conocemos como África, América, Antártida, India, Australia y partes de Europa. Estos continentes actuales estaban apretujados en una única masa terrestre que se extendía a lo largo del hemisferio sur y se conectaba en su mayoría hacia el oeste y centro del planeta. Solo hacia el este se podían encontrar tierras algo más dispersas, como lo que hoy es Siberia, Kazajistán y el norte de China, que formaban una especie de superisla. Más al sur, otra isla estaba compuesta por el sur de China y varias regiones del sudeste asiático. Y, por si fuera poco, lo que hoy conocemos como Turquía, Irán y el Tíbet, también eran islas rodeadas por los océanos de Tetis y Paleotetis. Estos mares eran grandes, pero nada comparado con el verdadero gigante de la época, Pantalasa, el superocéano. Pantalasa era inmenso. Ocupaba más del 60% de la superficie terrestre, lo que lo hacía más del doble de grande que el actual Océano Pacífico. Imagina eso. Un océano tan vasto que parece infinito, cubriendo la mayor parte del planeta. Navegar en sus aguas habría sido una experiencia aterradora, ya que su tamaño abrumador y sus corrientes impredecibles hacían de este mar una verdadera fuerza de la naturaleza. A lo largo de sus costas y en sus profundidades, la vida marina había evolucionado durante millones de años. Y aunque podrías esperar encontrar criaturas gigantes y feroces dominando estos mares, lo cierto es que, para este momento, las aguas eran relativamente tranquilas. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hace más de 200 millones de años, los tiburones ya habían comenzado a nadar en los océanos de la Tierra, y uno de los tiburones más impresionantes que jamás haya existido fue el Helicoprion. Este increíble depredador medía unos 8 metros de largo y poseía una mandíbula tan extraña como letal. Sus dientes en forma de espiral crecían en su mandíbula inferior, dándole un aspecto aterrador y único en el mundo de los tiburones. Durante el período pérmico, este tiburón se había convertido en una de las criaturas más icónicas de los mares. Sin embargo, para el momento en que llegamos al Lopingiense, el Helicoprion ya se había extinguido. Los océanos, que una vez albergaron a estos gigantes, estaban ahora más vacíos en términos de depredadores masivos. A pesar de ello, algunos parientes más pequeños de los Helicoprion aún nadaban en las aguas. Uno de ellos era el Ibodus, un tiburón mucho más pequeño, de solo 2 metros de largo, algo así como un tiburón leopardo moderno. A pesar de su tamaño, sus dientes no estaban hechos para destrozar huesos, sino para cazar presas más blandas, como calamares y otros animales invertebrados. Otros tiburones de la época, como los Sphenacanthus y los Hybodonts, eran incluso más pequeños, apenas alcanzando los 1,5 metros de largo. Esto contrasta fuertemente con las imágenes de tiburones monstruosos que solemos tener en mente. Durante el Devónico, una época anterior al Pérmico, los océanos estaban llenos de escorpiones de mar gigantes, conocidos como euriptéridos, que dominaban los mares y eran depredadores temibles.
Sin embargo, en el Lopingiense, estos gigantes habían caído en desgracia. El evento de extinción masiva del Devónico había reducido drásticamente su número, y en el Pérmico tardío apenas sobrevivían un par de géneros, ninguno de los cuales era lo suficientemente grande o dominante como para considerarse un depredador ápice. Estos escorpiones de mar eran como fantasmas de un pasado glorioso, sobrevivientes de una era en la que dominaban los mares. Ahora, eran apenas una sombra de lo que fueron. ¿Qué causó esta disminución de la vida marina? Una de las principales razones por las que la vida en los océanos del Lopingiense era tan poco impresionante en términos de tamaño y diversidad fue la extinción capitaniana. Este evento de extinción, que ocurrió unos 2 millones de años antes, fue devastador para la vida marina. De hecho, fue incluso más mortal que la famosa extinción del Cretácico terciario, que acabó con los dinosaurios, y la extinción Triásico-Jurásico. La capitaniana fue particularmente dura para las especies marinas, eliminando a muchas de ellas y dejando los océanos del Lopingiense relativamente vacíos. Algunas criaturas sobrevivieron. Los trilobites, aquellos antiguos artrópodos que una vez dominaron los océanos, todavía rondaban por las aguas, aunque en números y tamaños mucho más pequeños que en épocas anteriores. Lo mismo ocurrió con los amonites, esos moluscos de concha en espiral que también habrían sido comunes en los mares del Pérmico tardío. Mientras que en los océanos del período Lopingiense, la vida parecía haber recibido un respiro tras la extinción capitaniana, en tierra firme la situación era completamente distinta. La extinción también había golpeado con fuerza, pero, curiosamente, la vida en la tierra se recuperó mucho más rápido y en lugar de debilitarse, se volvió aún más peligrosa. Esto ocurrió porque los antiguos gobernantes de la Tierra, un grupo de animales conocidos como los dinocefálicos, desaparecieron, dejando un vacío de poder. Este espacio vacío en la cima de la cadena alimentaria fue rápidamente ocupado por nuevos depredadores y herbívoros que marcarían el final del período pérmico. Los dinocefálicos eran un grupo de terápsidos de gran tamaño, muy diversos y exitosos durante gran parte del Pérmico temprano y medio. Pero a pesar de su éxito, no lograron sobrevivir hasta el final del período. Con su desaparición, otras especies tuvieron la oportunidad de surgir y dominar, siendo los gorgonópsidos los que más se beneficiaron de esta oportunidad. ¿Te está gustando lo que ves? Pues no olvides suscribirte. Nos hemos propuesto la meta de alcanzar los 10,000 suscriptores antes de que acabe el año y con tu apoyo podemos lograrlo. Únete a esta comunidad y hagamos crecer este canal juntos. Los gorgonópsidos son un grupo fascinante de depredadores prehistóricos. Fueron descubiertos por paleontólogos en 1876 y su aspecto era tan aterrador que decidieron nombrarlos en honor a las gorgonas de la mitología griega, monstruos con una mirada petrificante. Aunque los gorgonópsidos eran diversos, compartían varias características en común. Dientes profundamente arraigados, un andar parasagital, lo que significa que sus patas se movían directamente bajo su cuerpo, lo que les daba mayor estabilidad y velocidad. Cráneos largos y estrechos, y lo más notable, incisivos y caninos alargados y afilados, lo que los convertía en algunos de los primeros depredadores con dientes de sable en la historia de la Tierra. Estos depredadores de dientes largos podrían recordarte a los famosos gatos dientes de sable, como el Smilodon, pero hay que aclarar algo importante. No eran felinos. De hecho, ni siquiera eran mamíferos. Los gorgonópsidos eran terápsidos, un grupo de vertebrados que estaban más estrechamente relacionados con los mamíferos que con los reptiles, pero aún no eran mamíferos en sí mismos. Al igual que sus predecesores, los dinocefálicos, estos depredadores eran cazadores expertos que vivieron durante buena parte del período pérmico, apareciendo por primera vez hace 265 millones de años, en la mitad de este período geológico. Cuando surgieron por primera vez, los gorgonópsidos eran pequeños. Algunos eran tan diminutos que no superaban el tamaño de un pie humano. En aquellos días, cazaban pequeñas criaturas, como anfibios y reptiles, lo que significaba que estaban lejos de ser los temidos superdepredadores en los que se convertirían más tarde. A medida que pasaban los millones de años, los gorgonópsidos fueron evolucionando, haciéndose cada vez más grandes. Este proceso se aceleró enormemente hacia el final del período pérmico, después de la desaparición de los dinocefálicos. De todos los gorgonópsidos, uno destaca como el más grande de todos los tiempos: Inostrancevia.
Este depredador no solo fue el mayor de su especie, sino también el depredador terrestre más grande del Pérmico tardío. Los restos fósiles sugieren que algunos ejemplares adultos de Inostrancevia podrían haber alcanzado los 3,5 metros de longitud y haber pesado más de 450 kilos, el equivalente a un oso grande. Sin embargo, la mayoría de los individuos probablemente tenían un tamaño más cercano al de un tigre actual. A diferencia de otros gorgonópsidos más pequeños, Inostrancevia no solo era más grande, sino que estaba mejor adaptado para cazar. Sus extremidades eran largas y robustas, lo que le daba una sorprendente durabilidad y velocidad, permitiéndole cazar una amplia variedad de herbívoros medianos y grandes. Una vez que Inostrancevia atrapaba a su presa, ésta tenía pocas probabilidades de escapar. Sus dientes postcaninos eran largos y curvados, y sus caninos superiores medían alrededor de 15 centímetros, lo que los convertía en algunos de los dientes más grandes vistos en los terápsidos no mamíferos. Además de ser largos, estos dientes eran afilados y aserrados, lo que les permitía cortar la carne de sus presas con facilidad, causando enormes pérdidas de sangre y graves daños a los órganos vitales. Aunque está claro que Inostrancevia era un cazador extremadamente letal, no está completamente claro cómo cazaba. Existen dos teorías principales. La primera sugiere que podría haber utilizado una táctica similar a la de los Smilodon, atacando el cuello de su presa para inmovilizarla rápidamente. La segunda teoría sugiere que Inostrancevia podría haber adoptado un enfoque de mordida y huida, mordiéndola y luego esperando a que la presa muriera por la pérdida de sangre y el shock. Independientemente del método que utilizara, lo cierto es que encontrarse con Inostrancevia no era una experiencia agradable. Este depredador tenía un amplio rango geográfico, abarcando lo que hoy conocemos como África, Asia y Rusia europea. Inostrancevia no solo era una máquina de matar, sino también una criatura muy adaptable, ya que podía encontrarse en una variedad de biomas muy diferentes, desde las cálidas llanuras aluviales de Sudáfrica hasta los fríos desiertos de Rusia. Tener un gorgonópsido gigante como Inostrancevia rondando por ambos hemisferios de la Tierra ya era suficientemente aterrador. Pero la realidad es que el Pérmico tardío era hogar de muchos más gorgonópsidos, especialmente en la región que hoy conocemos como Rusia. En esta parte del mundo se han encontrado los restos de docenas de especies de gorgonópsidos, incluidas algunas de menor tamaño como Pravoslavlevia y otras de tamaño mediano como Suchogorgon. Esta abundancia de gorgonópsidos significaba que, en muchas regiones, eran los depredadores dominantes. Para los herbívoros de aquel tiempo, sin importar su tamaño, había un gorgonópsido acechando en las sombras, listo para cazar. Esto convirtió a la Rusia pérmica en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra en aquella época. En África, una subfamilia completa de gorgonópsidos gigantes evolucionó de manera independiente al lado de Inostrancevia. Esta subfamilia fue conocida como los Rubicidae. Aunque Inostrancevia fue el gorgonópsido más grande individualmente, los Rubicidae fueron, en promedio, la familia más grande y distinguida por algunas características notables. Sus cráneos eran especialmente robustos, carecían de hueso parasfenoide, una estructura del cráneo que es común en otros vertebrados. Reemplazaban sus dientes con frecuencia, y sus dientes profundamente aserrados eran probablemente aún más efectivos para cortar carne que los de Inostrancevia. Aparte de sus impresionantes dientes, los Rubicidae también eran criaturas corpulentas. Algunas especies, como los Rubidgea atrox, que habitaban lo que hoy conocemos como Sudáfrica y Tanzania, podían llegar a medir hasta 3 metros de largo, lo que las convertía en depredadores ápices. Sin embargo, lo que realmente hacía a Rubidgea una criatura formidable era su cráneo. Este representaba más del 15% de la longitud total de su cuerpo, y los cráneos recuperados muestran que eran extremadamente gruesos y presentaban signos de boceado. Unas protuberancias óseas que sugieren que este depredador estaba diseñado para morder y luchar contra presas grandes y poderosas. A pesar de su aterrador aspecto, Rubidgea compartía una curiosidad evolutiva con el Smilodon, que viviría 250 millones de años después. Ambos no tenían una mordida particularmente fuerte. Las reconstrucciones sugieren que Rubidgea tenía una fuerza de mordida de unos 715 newtons, solo un 20% más potente que la mordida de un lobo actual. Esto solo subraya lo bien diseñados que estaban sus dientes para perforar carne y piel gruesa con facilidad.
Si Rubidgea hubiera sido el único gorgonópsido en su hábitat, ya habría alterado el equilibrio de todo el ecosistema por sí mismo. Pero, desafortunadamente para otras criaturas, casi nunca estaba solo. La subfamilia de los Rubicidae estaba compuesta por al menos 9 géneros diferentes, todos de tamaño mediano a grande. Lo peor de todo es que, según la evidencia indirecta, es probable que Rubidgea haya coexistido con Inostrancevia en el mismo territorio, ya que ambos tenían presencia en el sur de África durante el Pérmico tardío. Dado su tamaño similar y sus características físicas comparables, es probable que ambos depredadores compartieran el mismo nicho ecológico, lo que habría llevado a frecuentes conflictos entre ellos. En resumen, la Tierra, durante esta época, era realmente el planeta de los gorgonópsidos, cuya presencia dominante en la Tierra hacía que el agua pareciera una opción más segura para los herbívoros. Sin embargo, los gorgonópsidos no eran los únicos depredadores aterradores del Pérmico tardío. Esta época también fue hogar de otros cazadores que, aunque no tan conocidos, eran igualmente temibles. Uno de los grupos más importantes fueron los pterocéfalos, otro tipo de terápsidos que surgieron durante el Pérmico medio. A diferencia de los gorgonópsidos, los pterocéfalos no alcanzaron tamaños tan grandes durante esta época. No obstante, estaban mucho más extendidos geográficamente, con especies encontradas en Rusia, Antártida, África y China. Aunque un pequeño número de pterocéfalos eran herbívoros, la gran mayoría eran depredadores. De hecho, algunos de ellos podían confundirse fácilmente con gorgonópsidos a simple vista, ya que también poseían cráneos grandes y cuerpos robustos. Sin embargo, había diferencias clave. Los pterocéfalos tendían a tener cráneos más anchos y profundos, dientes más pequeños y rectos, cuerpos más compactos y una mayor diversidad de formas y tamaños. Esta diversidad permitió a algunos desarrollar técnicas de caza únicas, no vistas en los gorgonópsidos, como se cree que pudo haber sucedido con el Ictidosucho y Euchambersia, dos especies de pterocéfalos de tamaño similar al de un perro, que pudieron haber sido venenosas. Si esto es cierto, serían los primeros tetrápodos en la historia en haber desarrollado veneno como arma de caza. De todos los pterocéfalos, el que más destacaba era Moschorinus, un depredador del tamaño de un jaguar, pero con una cabeza desproporcionadamente grande, más comparable a la de un león. Sus dientes cónicos y afilados sugieren que tenía una mordida relativamente fuerte, y los paleontólogos creen que cazaba a sus presas inmovilizándolas con sus poderosas extremidades anteriores antes de morderlas con sus afilados dientes y potentes mandíbulas. Moschorinus era uno de los pterocéfalos más abundantes del Pérmico tardío, y uno de los pocos depredadores que no eran gorgonópsidos en haber alcanzado el estatus de superdepredador. De hecho, en ciertos entornos, Moschorinus incluso pudo haber desplazado a los gorgonópsidos como el depredador dominante. En la vasta Europa de Rusia durante la primera mitad del Lopingiense, una criatura conocida como Megahuio merodeaba como uno de los mayores depredadores de la región. Este pariente lejano del Moschorinus alcanzaba hasta 3 metros de largo y 9 toneladas de peso, lo que lo convierte en el pterocéfalo más grande jamás descubierto. Basándonos en coprolitos, heces fosilizadas, sabemos que su dieta probablemente consistía en grandes diádocos, a los cuales podría haber matado utilizando veneno. De hecho, algunos estudios en su cráneo sugieren que en vida podría haber tenido una glándula venenosa y varios conductos capaces de inyectar cantidades letales de veneno a sus presas con una simple mordida. Sin embargo, debido a que los restos de sus presas suelen encontrarse en mal estado, esta hipótesis no ha sido completamente aceptada por la comunidad paleontológica. El Pérmico tardío no solo fue una época dominada por pterocéfalos y gorgonópsidos, sino que también estaba lleno de otros depredadores con apariencias y características muy inusuales. Por ejemplo, los proterosúquidos, reptiles que a simple vista parecían cocodrilos, pero que tenían dientes largos y delgados como agujas. Estos cazadores eran reptiles, a diferencia de los terápsidos, y se encontraban en casi todos los continentes, excepto en América del Norte y la Antártida. Algunos eran completamente terrestres, mientras que otros se adaptaron a la vida semiacuática. Otro grupo peculiar fue el de los crocodilomorfos, como Cronosuchia, que también tenían una apariencia similar a los cocodrilos pero con armaduras óseas a lo largo de sus espaldas. Esta protección adicional probablemente les ayudaba a defenderse de los ataques de grandes terápsidos.
Aunque la mayoría de estos depredadores no superaban el tamaño de un lagarto monitor, algunos podían crecer hasta alcanzar el tamaño de un caimán hembra estadounidense. A pesar de la feroz competencia entre los depredadores, los herbívoros no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en el Pérmico tardío. En los vastos territorios de Pangea, los herbívoros eran sorprendentemente más diversos que sus contrapartes carnívoras, y habían desarrollado una variedad de adaptaciones para defenderse. Uno de los herbívoros más conocidos fue el Lystrosaurus, una criatura del tamaño de un tejón o un cerdo, que era uno de los animales más abundantes de la época. Aunque su aspecto era algo extraño, no debía subestimarse. Poseía extremidades anteriores poderosas y colmillos que probablemente utilizaba para cavar profundas madrigueras, brindándole la protección necesaria contra los depredadores. Además, la excavación no era una habilidad exclusiva de los Dicinodontos, ya que otros grupos como los Cynognathidae también habían aprendido a excavar utilizando sus cráneos anchos para desplazar grandes cantidades de tierra. En el otro extremo del espectro estaban los pareiasaurios, que evolucionaron para convertirse en auténticos tanques vivientes, similares a los anquilosaurios, aunque sin la cola en forma de masa. Estos herbívoros estaban cubiertos de grandes placas óseas y sus huesos eran extremadamente densos, lo que les proporcionaba una protección adicional contra los depredadores. El miembro más famoso de esta familia, Scutosaurus, pesaba más de 1,2 toneladas y medía tanto como los grandes gorgonópsidos. Su cuerpo pesado y lento dependía casi por completo de su armadura para protegerse. Además, contaba con picos óseos en su cráneo y músculos tan densos que eran prácticamente impenetrables. Aunque Scutosaurus solo se encontraba en Rusia, la familia de los pareiasaurios tenía una distribución global. A diferencia del Mesozoico, que fue hogar de enormes pterosaurios capaces de cazar dinosaurios, el Pérmico no tenía estos gigantes patrullando los cielos. Aunque existían las Griffinflies y los Palaeodictyoptera, que podrían haberte dado un buen susto, eran inofensivos para los animales grandes y no eran ni muy abundantes ni diversos, debido al colapso de las selvas carboníferas. El Pérmico tardío tenía un último truco bajo la manga: la naturaleza misma. Si has seguido hasta aquí, habrás notado que la vida parecía estar concentrada en unas pocas regiones, principalmente en Rusia europea y África. Esto era porque grandes extensiones de tierra eran prácticamente inhabitables, con temperaturas promedio estimadas en 35 grados Celsius o 95 grados Fahrenheit, lo que era el doble del calor actual. Este calor opresivo contribuía a una severa aridez, que plagaba el supercontinente y resultaba en desiertos masivos cerca del Ecuador, donde la vida era prácticamente inexistente. Peor aún, en el norte se encontraba la cadena montañosa del centro del Pérmico, una extensa cordillera que atravesaba todo el continente horizontalmente, creando áreas propensas a terribles sequías. Para poner esto en perspectiva, si tales condiciones aparecieran hoy, la vida enfrentaría una drástica recesión. Y lo más increíble es que este clima, aunque era aterrador, era relativamente tolerable para el Pérmico tardío. Si hubieras sobrevivido hasta hace aproximadamente 252 millones de años, habrías presenciado cómo la Tierra se transformaba en un páramo apocalíptico debido a la extinción masiva del Pérmico tardío, conocida como la Gran Mortandad, un nombre que le hace justicia. Este evento de extinción es conocido como el más devastador en la historia de la Tierra, mucho más que la extinción que acabó con los dinosaurios. Se cree que este apocalipsis comenzó con las erupciones de las trampas siberianas, una enorme región de rocas volcánicas en Siberia del tamaño de Europa Occidental. Estas erupciones, incomparables con cualquier cosa que la humanidad haya presenciado, devastaron el planeta. Los flujos de lava alcanzaron hasta 1 kilómetro de grosor y expulsaron cantidades masivas de dióxido de carbono y azufre, calentando la superficie aún más. En algunas áreas se piensa que la temperatura promedio durante todo el año llegó a ser igual que la temperatura promedio de Death Valley durante su mes más caluroso. Y si, de alguna manera, hubieras sido resistente al calor extremo, es probable que aún así hubieras muerto asfixiado, ya que los gases liberados redujeron drásticamente los niveles de oxígeno, provocando múltiples eventos de hipoxia. Por si todo esto no fuera suficiente, algunos estudios sugieren que las erupciones también dañaron gravemente la capa de ozono, aumentando la radiación ultravioleta en más de un 5000% en algunas regiones.
Aunque hay debates sobre cuánto duraron estos efectos, sabemos que al final, la Tierra era un lugar muy diferente. El 57% de todas las familias biológicas y el 83% de los géneros se extinguieron. En comparación, la extinción KT, que eliminó a los dinosaurios, acabó solo con el 17% de las familias biológicas. Lo curioso es que, aunque la situación en Tierra era terrible, la vida marina sufrió incluso más, debido al aumento de la temperatura del agua y su acidificación. Pero, si te hubieras metido al agua, no te habrías quemado. De hecho, puede que lo hubieras disfrutado, ya que se cree que las temperaturas oceánicas durante este evento eran similares a las de un jacuzzi. Así que, durante esta época apocalíptica, estar en el agua era definitivamente una mejor opción que estar en tierra. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Con tu apoyo, seguro que llegaremos a nuestra meta de 10,000 suscriptores antes de que acabe el año. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos pronto en el próximo video.